Mi nombre es Javier, y esta es la historia de cómo mi vida y la de mi familia cambió para siempre una noche de verano en el pequeño y tranquilo pueblo de Santa Lucía. Santa Lucía siempre había sido un lugar apacible, con una población de apenas 500 personas. Todos nos conocíamos, y las puertas de las casas rara vez estaban cerradas con llave. Los días eran largos y calurosos, y las noches traían una fresca brisa que todos los vecinos apreciábamos. Sin embargo, todo cambió una noche de julio que nunca podré olvidar. Habíamos llegado a Santa Lucía unos años antes. Mi esposa Marta, nuestra hija de 5 años, Elena y yo. La mudanza desde la ciudad fue un cambio drástico, pero estábamos emocionados por empezar una nueva vida en un lugar más tranquilo y seguro para criar a nuestra hija. Compramos una casa antigua al final de una calle sin salida, rodeada de árboles y un jardín que parecía el escenario perfecto para ver crecer a Elena. Recuerdo que ese día había sido especialmente caluroso. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de un anaranjado intenso. Marta preparaba la cena mientras yo jugaba con Elena en el jardín. Nos reíamos y corríamos, disfrutando de la tarde, cuando noté algo extraño. Un perro negro, grande, nos observaba desde la linde del bosque que delimitaba nuestra propiedad. Lo llamé, pero no se movió. Se quedó ahí, con los ojos fijos en nosotros, hasta que finalmente se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que sería un perro callejero en busca de comida. Sin embargo, esa noche, algo cambió. Después de la cena, Marta y yo acostamos a Elena y nos quedamos en la sala, viendo la televisión. A eso de las 11, escuchamos un ruido extraño proveniente del jardín. Era un murmullo suave, casi imperceptible, pero lo suficiente para llamarnos la atención. Marta y yo nos miramos, preguntándonos si ambos habíamos oído lo mismo. Decidí salir a revisar. Con una linterna en mano, me aventuré al jardín. El murmullo cesó de inmediato. Inspeccioné los alrededores, pero no encontré nada fuera de lo normal. Estaba a punto de volver a entrar cuando escuché un suave susurro justo detrás de mí. Me giré rápidamente, iluminando con la linterna, pero no había nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda. Volví a la casa y le conté a Marta lo sucedido. Trató de tranquilizarme, diciendo que tal vez solo era el viento entre los árboles o algún animal nocturno. Pero había algo en esos susurros que no me dejaba en paz. Esa noche, Marta y yo fuimos a la cama, pero me costó dormir. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando desperté abruptamente. Había un ruido en la habitación de Elena. Era un leve gemido, como si alguien estuviera tratando de calmarla. Me levanté de un salto y corrí a su cuarto. Elena estaba dormida, pero había una figura oscura junto a su cama. Encendí la luz y la figura desapareció instantáneamente. Revisé toda la casa, pero no encontré nada. Esa fue la primera de muchas noches inquietantes. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y miedo constante. Durante el día todo parecía normal, pero las noches traían consigo susurros, sombras y esa constante sensación de ser observados. Decidí instalar cámaras de seguridad en el jardín y dentro de la casa. Necesitaba pruebas de que no estaba volviéndome loco. Una noche, revisando las grabaciones, vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura, alta y delgada, se movía por el jardín. No tenía rostro y parecía flotar más que caminar. La figura se acercó a la ventana de nuestra sala y se quedó ahí, inmóvil, observando hacia adentro. Desapareció justo antes de que la cámara cambiara de ángulo. Mostré las grabaciones a Marta y su rostro se tornó pálido. Decidimos ir a la policía, pero el oficial que nos atendió, un hombre mayor llamado Ramírez, no parecía tomar nuestras preocupaciones en serio. Dijo que probablemente era un bromista o algún vecino. No obstante, prometió enviar una patrulla.
esperando que fuera solo mi imaginación. La mañana siguiente, decidí hablar con la vecina más cercana, doña Carmen, una anciana que conocía a mis abuelos desde siempre. Cuando le mencioné los ruidos extraños, su rostro se tornó serio. Me invitó a pasar y me sirvió una taza de té, mirando alrededor como si temiera que alguien más estuviera escuchando. «Lucía, hay cosas de las que nadie en San Benito habla», dijo en voz baja. «Hace muchos años, algo ocurrió en este pueblo, algo que todos hemos tratado de olvidar». Le pregunté a qué se refería, pero doña Carmen solo sacudió la cabeza y murmuró una oración antes de pedirme que tuviera cuidado. Su actitud me inquietó aún más, pero no podía abandonar la casa sin terminar el trabajo que había venido a hacer. Esa noche, los susurros se convirtieron en voces claras y distintas. Era como si alguien, o algo, estuviera justo fuera de mi habitación, hablando en un idioma que no entendía. Me armé de valor y abrí la puerta de golpe, pero no había nadie. Solo el silencio y la oscuridad del pasillo. Decidí que no podía pasar otra noche sola en la casa, así que llamé a mi hermano, Andrés, y le pedí que viniera a ayudarme. Llegó al día siguiente y le conté todo lo que había estado pasando. Al principio se mostró escéptico, pero accedió a quedarse conmigo. Esa noche, los dos nos quedamos en la sala, armados con linternas y tratando de mantenernos despiertos. Pasadas las 2 de la mañana, los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez, Andrés también los escuchó. Nos miramos con miedo y decidimos bajar al sótano juntos. Al bajar, los susurros se hicieron más intensos, casi desesperados. Parecía que venían de una esquina oscura del sótano, donde encontramos una vieja puerta de madera que nunca habíamos visto antes. Estaba cerrada con un candado oxidado. Decididos a descubrir qué estaba causando esos ruidos, rompimos el candado y abrimos la puerta. Dentro, encontramos una pequeña habitación, apenas iluminada por la luz de nuestras linternas. Las paredes estaban cubiertas de antiguos dibujos y símbolos que no reconocíamos. En el centro de la habitación había un viejo baúl. Lo abrimos con cuidado y encontramos dentro una colección de diarios y fotografías. Al revisarlos, nos dimos cuenta de que pertenecían al antiguo dueño de la casa, un hombre llamado Tomás. Tomás había sido un investigador de lo paranormal. Los diarios detallaban sus estudios sobre una entidad oscura que había estado acechando San Benito durante generaciones. Según sus escritos, la entidad se alimentaba del miedo y la desesperación de los habitantes, manifestándose en forma de susurros y sombras. Los dibujos en las paredes parecían ser intentos de sellar o contener a esta entidad. De repente, los susurros se convirtieron en gritos. La habitación se llenó de un aire helado y las linternas parpadearon. Sentimos una presencia abrumadora y salimos corriendo del sótano, cerrando la puerta detrás de nosotros. Pasamos el resto de la noche en vela, tratando de procesar lo que habíamos encontrado. A la mañana siguiente, decidimos que era hora de irnos. Informamos a las autoridades locales, pero ellos no nos creyeron. Dijeron que probablemente habíamos imaginado todo. Nos fuimos de San Benito ese mismo día, dejando atrás la casa y los misterios que contenía. Mis abuelos nunca volvieron a hablar del pueblo y nosotros tampoco. Sin embargo, no puedo evitar pensar en aquellos susurros y en la presencia que sentimos en el sótano. Hasta el día de hoy, no sé qué era aquella entidad ni por qué acechaba San Benito. Pero sé que hay algo en ese pueblo, algo que sigue ahí, esperando. Y cuando estoy sola en la oscuridad, a veces, creo escuchar aquellos susurros de nuevo. Mi nombre es Clara, y esta es la historia de cómo una simple herencia se convirtió en una pesadilla de la que apenas logré escapar con vida. Todo comenzó cuando recibí una carta de un abogado informándome de que había heredado una propiedad de un tío abuelo que apenas conocía. La casa estaba ubicada en un pequeño pueblo llamado Valle Escondido. Valle Escondido era un lugar tranquilo, rodeado de colinas y bosques. Apenas tenía un par de cientos de habitantes, y la vida allí parecía haberse detenido en el tiempo. Decidí tomarme un par de días libres y visitar la casa, con la idea de venderla después de hacer una evaluación de su estado. Llegué a Valle Escondido un viernes por la tarde.
La casa estaba en las afueras del pueblo, apartada y rodeada de árboles. Era una construcción antigua, de estilo victoriano, que parecía haber sido sacada de un libro de cuentos. El abogado me había dejado las llaves en una oficina local, así que fui directamente allí y luego me dirigí a la casa. Desde el primer momento en que entré, sentí una extraña sensación de inquietud. La casa estaba llena de muebles viejos y polvo, como si nadie hubiera vivido allí en décadas. A pesar de eso, había algo en la atmósfera que me hacía sentir incómoda, como si no estuviera sola. Pasé la primera tarde explorando las habitaciones y tomando notas sobre las reparaciones necesarias. Todo parecía normal, pero cuando la noche cayó, la sensación de inquietud se intensificó. Los crujidos de la casa vieja se mezclaban con un murmullo sutil que parecía provenir de las paredes mismas. Traté de ignorar los ruidos y fui a la cama temprano, pero me costó dormir. A medianoche, me despertaron unos golpes suaves. Provenían del piso de abajo. Con el corazón acelerado, tomé una linterna y bajé las escaleras. Los golpes se hicieron más fuertes a medida que me acercaba al sótano. La puerta del sótano estaba cerrada con llave, pero el abogado me había dado un manojo de llaves, así que después de algunos intentos, logré abrirla. Un aire frío y rancio me golpeó al abrir la puerta. Bajé los escalones lentamente, iluminando el camino con la linterna. En el sótano, encontré un viejo baúl cubierto de polvo y telarañas. Al abrir el baúl, descubrí una colección de diarios antiguos y fotografías. Los diarios pertenecían a mi tío abuelo, y al leerlos, comprendí que había estado obsesionado con la casa y su historia. Según los escritos, la casa había sido construida por un hombre llamado Samuel, que había perdido a su esposa e hijos en circunstancias misteriosas. Samuel, en su desesperación, había realizado rituales oscuros tratando de traerlos de vuelta, pero en lugar de eso, había desatado algo malvado. Mientras leía, los murmullos en las paredes se intensificaron, transformándose en voces claras y lastimeras. Cerré el diario y me giré para salir del sótano, pero la puerta se cerró de golpe, dejándome atrapada en la oscuridad. La linterna comenzó a parpadear y en la penumbra vi sombras moverse a mi alrededor. Grité pidiendo ayuda, pero mis voces eran absorbidas por las paredes. Sentí un frío helado en mi piel y una presión en el pecho como si algo invisible me estuviera observando y acercándose. La linterna finalmente se apagó y en la oscuridad las voces se convirtieron en gritos. No sé cómo, pero logré abrir la puerta del sótano y correr escaleras arriba. Cerré la puerta con fuerza y me refugié en mi habitación, bloqueando la puerta con muebles. Pasé el resto de la noche en vela, escuchando los murmullos y golpes que continuaban hasta el amanecer. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas rápidamente y decidí abandonar la casa. Antes de irme, hablé con el abogado y le conté lo que había experimentado. Sorprendentemente, no parecía. Y esta es la historia de cómo una llamada telefónica cambió mi vida y la de mi familia para siempre. Todo comenzó cuando nos mudamos al pequeño y remoto pueblo de Piedras Negras. Había conseguido un trabajo como maestro en la escuela local y pensé que sería una buena oportunidad para alejarnos del bullicio de la ciudad. Mi esposa, Laura, y nuestros 2 hijos, Diego y Sofía, se adaptaron rápidamente al nuevo entorno. La gente en Piedras Negras era amable y el ritmo de vida más lento nos ofrecía una tranquilidad que no habíamos experimentado en años. Compramos una casa antigua en las afueras del pueblo, que aunque necesitaba algunas reparaciones, nos enamoró desde el primer momento. La primera semana transcurrió sin incidentes.
Sin embargo, la segunda noche del segundo fin de semana, justo después de la medianoche, el teléfono sonó. Era una llamada extraña, sin número de identificación. Contesté, y lo único que escuché fue una voz susurrante que decía: «Ven a mí». La llamada se cortó abruptamente antes de que pudiera responder. Pensé que sería una broma de mal gusto, y no le di mucha importancia. Las noches siguientes, la llamada se repitió a la misma hora. Cada vez, la voz susurraba las mismas palabras: «Ven a mí». La voz era inhumana, casi como un eco lejano. Decidí no mencionárselo a Laura para no preocuparla, pero empecé a notar cambios en nuestra casa. Las luces parpadeaban sin razón, y sentíamos una extraña
San Andrés era un pequeño pueblo rodeado de bosques y montañas, con una comunidad cercana y amistosa. Laura, mi esposa, y nuestros hijos, Juan y Ana, estaban emocionados por el cambio de vida. Pasábamos los días arreglando la casa y explorando el entorno. Todo parecía perfecto hasta que encontramos el espejo. Estábamos limpiando el desván cuando descubrimos un gran espejo cubierto con una tela vieja y polvorienta. La tela estaba desgastada y al quitarla, reveló un espejo de marco dorado, decorado con intrincados detalles florales. El espejo parecía antiguo, pero estaba en perfecto estado. Decidimos colgar el espejo en la sala de estar, pensando que añadiría un toque de elegancia al espacio. Esa noche, sin embargo, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Mientras cenábamos, Juan comentó que había visto algo moverse en el espejo, pero cuando miramos, no vimos nada fuera de lo común. Los días siguientes, la sensación de inquietud aumentó. Ana empezó a tener pesadillas y decía que veía figuras oscuras reflejadas en el espejo. Al principio pensamos que eran solo miedos infantiles, pero Laura y yo también comenzamos a notar cosas extrañas. Luces que parpadeaban, susurros suaves en la noche y sombras que parecían moverse cuando nadie estaba mirando. Una noche, después de acostar a los niños, Laura y yo nos sentamos en la sala de estar. La casa estaba en silencio, excepto por el suave crujido de la madera vieja. De repente, la temperatura de la habitación bajó bruscamente. Miramos hacia el espejo y vimos algo que nos heló la sangre. Reflejada en el cristal, una figura oscura y borrosa se movía lentamente, acercándose a nosotros. Intentamos racionalizar lo que habíamos visto, pero el miedo era palpable. Decidimos cubrir el espejo de nuevo y considerar deshacernos de él al día siguiente. Esa noche, sin embargo, los susurros se hicieron más fuertes y sentíamos una presencia constante en la casa. A la medianoche, un fuerte golpe nos despertó. Bajé corriendo las escaleras y encontré el espejo descubierto y en el suelo, como si alguien lo hubiera arrancado de la pared. Las sombras en el espejo parecían más definidas, casi como si intentaran salir del cristal. Decidí investigar más sobre el espejo, así que fui a la biblioteca local y revisé los registros históricos. Descubrí que el espejo había pertenecido a un hombre llamado Don Francisco, un terrateniente del siglo XIX conocido por su obsesión con el ocultismo. Según las historias locales, Don Francisco había usado el espejo en rituales oscuros para comunicarse con el otro lado. Tras su muerte, el espejo desapareció misteriosamente y nadie sabía cómo había llegado a nuestro caserón. Volví a casa con una sensación de urgencia. Sabía que teníamos que deshacernos del espejo, pero temía lo que podría suceder si simplemente lo rompíamos. Al compartir mis hallazgos con Laura, decidimos buscar ayuda. Hablamos con el párroco del pueblo, el padre Gabriel, quien tenía fama de ser un experto en fenómenos paranormales. El padre Gabriel vino a nuestra casa esa noche. Al ver el espejo, su rostro se tornó pálido. Nos dijo que el espejo era una puerta hacia algo oscuro y maligno, y que no podía simplemente ser destruido sin consecuencias. Necesitaba realizar un exorcismo para sellar el portal. El exorcismo comenzó al caer la noche. El padre Gabriel recitó oraciones y roció agua bendita sobre el espejo. Las sombras en el espejo se agitaban violentamente y los susurros se convirtieron en gritos. La casa temblaba y el aire se volvió helado. Finalmente, con un último rezo, el espejo se rompió en 1000 pedazos y los gritos cesaron. Una calma extraña inundó la casa. Creímos que todo había terminado. Sin embargo, el padre Gabriel nos advirtió que la oscuridad que había habitado el espejo podría no haberse ido completamente. Nos recomendó vigilar cualquier signo de actividad paranormal y nos dio una medalla bendita para protegernos. Desde ese día, la casa estuvo tranquila. Pero a veces, en la quietud de la noche, cuando el viento sopla fuerte y las sombras se alargan, siento una presencia que me observa. Y cuando paso por la sala de estar, no puedo evitar mirar el lugar donde colgaba el espejo, preguntándome si algún día esa oscuridad intentará regresar. Suscríbete al canal para más historias de terror en sombras escalofriantes.